no se vio mucha gente de turismo acá en la costa, pero hay algún movimiento. Bien. Y además está buenísimo poder hacer este puente y descansar un día más, ¿no? Sí, de toda la diaria, que es un montón. Sí. Sí. ¿Vos estás descansando en este momento? ¿Estás en tu casa? Yo por eso estoy súper bien ajustada con el tiempo. Ajá. Bien. Porque la mayoría de los viernes estoy trabajando y bueno, me tengo que hacer una pausa y a veces viene gente, bueno, todo lo que ya conocemos. Sí. Y siempre se nos corre el tiempo. Sí. Pero bueno, hoy al estar en casa, bueno, podemos darnos estos permisos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Mira, tengo una ensalada. La verdad que tengo una ensalada que fui picoteando de distintas partes, pero bueno, como también es un tema bastante recurrente de nuestras columnas, los derechos humanos, bueno, quiero tomar esta nota o esta info que voy a compartir hoy para después también picotear por otros lados, ¿no? Bien. En estas semanas se conoció que ya se viene haciendo, pero bueno, es como que ahora volvió nuevamente a salir un concepto que desde que Javier Milei y su gabinete están en el poder, se viene escuchando con más fuerza, ¿no? Porque, como siempre decimos, hay discursos sociales que circulan, ¿no? Uh-huh. Pero cuando los discursos sociales que circulan están expresados a través de gente, de funcionarios, de gente que son funcionarios, que tienen responsabilidades institucionales, bueno, esos discursos obviamente tienen otra connotación, ¿no? Claro. Y este es el caso de este discurso de la memoria completa, refiriéndonos a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años de dictadura cívico-eclesiástica militar de nuestro país, ¿no? Sí. Esta idea de que se instaló durante muchísimos años la historia o el discurso de los dos demonios, ¿no? Como sí. Que había un grupo que atacaba y el Estado que se defendía. Esa es un poco muy sintéticamente la idea, ¿no? Que durante muchos años y a la actualidad se sigue abonando. ¿Qué pasó estos últimos años o estas últimas décadas en realidad que no supimos dejar ahí un concepto que es clave, es muy básico, y es que no es lo mismo asesinar en nombre del Estado que en nombre de una guerrilla, por ejemplo? Uh-huh. No es lo mismo el poder militar que puede tener un lado que puede tener el otro. ¿Por qué fallamos en eso que es tan básico? Yo creo que se ha hecho un gran trabajo, sobre todo en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se ha hecho un enorme trabajo por recuperar y por desmontar ese otro discurso, ¿no? Este discurso del que estamos hablando y que ahora parece ser que goza de excelente salud. Sí. Pero no alcanza, porque es lo que también decimos siempre. La historia no son cosas del pasado. La historia no es algo que, no sé, o sea, estamos a un día del 9 de julio. El 9 de julio no pasó solamente en 1816 y ahí quedó. ¿Por qué seguimos pensando y por qué le tenemos que llenar de sentidos a esa fecha? Porque si no queda como algo vacío. Sí. Y ahí es donde me parece que nos cuesta mucho como sociedad hacer ese trabajo, ¿no? ¿Cómo seguimos llenando de sentidos estas fechas o estas causas? Porque cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, hablamos de causas, hablamos de lineamientos éticos, políticos, humanos, uh-huh, que queremos establecer como nación, como país. Entonces,
creo que el gran trabajo que siempre tenemos es ¿no? Es volver a llenar de sentido todo. Sí. Tal vez lo veo desde mi vicio comunicacional, ¿no? Esto del sentido, pero creo que está bastante próximo esta apreciación que estamos compartiendo, porque yo creo que las personas, o al menos me gusta dar el beneficio de la duda, no somos malas por naturaleza o queremos cosas horribles para otras personas. A veces el desconocimiento, la ignorancia hacen ese daño. Entonces, claro, me parece que ahí es donde, y ahí es esto que te decía hoy de la ensalada, ¿no? Pero bueno, para eso también necesitamos, y ahí retomo a un teórico que realmente me ayudó muchísimo, que se murió hace muy poco, es un francés que se llama Edgar Morin, y que él hablaba en uno de sus textos, ¿no? Que había que reformar no solamente este dueto educación-enseñanza, sino que lo que había que reformar era el pensamiento. Él es uno de los teóricos que forma parte de algo que se conoce como pensamiento complejo, que es un nuevo paradigma de las ciencias, ¿no? De cómo pensar las ciencias. Y a grandes rasgos lo que habla este paradigma de la complejidad es esto, ¿no? De reformar el pensamiento, pero desde toda su integralidad. Por eso él dice algo que yo te lo quiero leer textual para no hacer plagio. Sí. Que él dice lo siguiente, ¿no? Que crear cabezas bien puestas, más que bien llenas, es enseñar la condición humana, iniciar en la vida, afrontar la incertidumbre y enseñar a transformarse en ciudadanos. Y yo creo que si vamos por ese camino, bueno, las cosas también pueden ser diferentes, ¿no? Porque ya un 9 de julio no te queda lejano, ya no te queda como algo que pasó hace 200 y pico de años, sino que podés volver a llenarlo de sentido porque te transformaste en ciudadano. Y me parece que retomar esa mirada del pensamiento complejo, esos aportes que hacen desde el pensamiento complejo para reformar esta manera de pensarnos de manera individual y de manera colectiva, siempre dialogando, ¿no? Estas dos sí, claro, cosas, bueno, creo que nos ayuda a esto, a poder decir, bueno, no, stop, porque en este país dijimos memoria, verdad y justicia como condición base de entendimiento de esta sociedad. Esta sociedad no quiere, ya dijo nunca más al terrorismo de Estado, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo volvemos a llenar de sentido? ¿Cómo le explicamos a las nuevas generaciones o a las personas que esto le queda lejos, que no terminan de entender? Bueno, ¿cómo? Yo creo que una es esta, ¿no? Enseñar, como decía Morín, enseñar la condición humana, la vida, saber que no hay certidumbres, al contrario, hay incertidumbres, y acá hago un asterisco. Yo creo que la irrupción de la pandemia dejó clarísimo ese punto. Sí. Sí. ¿No? A nivel general, ¿no? Cómo tuvimos que salir a pensar, cómo la afrontamos semejante calamidad que tuvimos como mundo. Entonces, bueno, creo que ese es una súper herramienta que tenemos esta, ¿no? De poder transformar y transformarnos. Sí, hace unos minutos decías algo como que no es por maldad, ¿no? Este sentido, sino por ignorancia. Yo creo que están emparentados. No sé si sí, claro. Si vos tenés la misma teoría, pero creo que la maldad está muy ahí, le pegan en el palo con la ignorancia. Sí, también no es que pretendo una
una mirada naif. Hay personas que disfrutan, que gozan de que a otros les vaya mal, es verdad, es cierto. Sí. Entiendo que no somos, afortunadamente no somos las grandes mayorías. Entonces yo creo que las grandes mayorías sí pueden estar desinformadas, con mucha pereza también, o con mucha distancia de algunos temas, ¿no? Que son fundantes, que desde lo que yo interpreto las cosas, para mí son fundantes. Para mí es fundante que nos podamos poner de acuerdo como nación, que los derechos humanos van a ser estructurales a todas nuestras formas de pensar. Después pensamos lo económico, después lo político, después las cuestiones sociales, las urgencias, las incertidumbres. Pero digo, el piso de acuerdos de cómo tiene que ser, de qué cosas para mí me refiero como sociedad, ¿no? Sí. De qué cosas son irrenunciables, eso es lo primerito, diría yo. Después viene todo lo demás. ¿Sabés que me da la sensación, San, que sacando el tema del terrorismo de Estado, ¿no? Que es capaz el tema principal, seguimos discutiendo cosas, y volviendo al tema 9 de julio, ¿no? O el 25, cuando pasó el 25 de mayo, digo, esta idea de Belgrano sobre la economía, y seguimos después de 200 y pico de años discutiendo lo mismo. Parece... Porque los grandes... Sí. No, que parece como una redundancia, ¿viste? Constante y agotadora también, porque después levantan la bandera y hablan de Belgrano y demás, pero no escuchan a Belgrano, no escuchan lo que dijo Belgrano. Sí, porque también creo, y esto es es algo muy personal, muy de las tripas, si querés, yo creo que se necesita también mucho coraje, ¿no?, para ser un Belgrano, o para llevar adelante las hermosas ideas que tuvo Belgrano en el 1800, que gozan de total actualidad. Que lo que un tipo, mira, hasta me doy el lujo de decirle tipo, una persona como Belgrano, como San Martín, como grandes estrategas, grandes lo que sería de ahora estadistas, ¿no? No a nivel país, a nivel región, a nivel América del Sur, han pagado costos altísimos, sí, en su momento también. Sí. En sus momentos han pagado costos altísimos, y recordemos la anécdota de Belgrano, que es muy enfermo, tuvo que vender su reloj porque no tenía cómo pagarle al médico que lo atendía. Entonces vos decís, wow, sí, con todo lo que esta persona hizo por esta nación, sí, en esa pobreza, en esa miseria, en esa falta de empatía con sus contemporáneos, con sus pares, ¿no? Muchísima injusticia. Sí. Sí. Un San Martín alejado de su patria, exiliado, con todo lo que uno imagina que puede implicar un exilio, ¿no? Lo peor, lo peor que le puede pasar a un ser humano es el exilio. Son como las grandes injusticias también que tiene la historia. Sí. Por eso digo, yo creo, Pablo, que esas disputas que vienen desde estas épocas que hablamos, ¿no?, desde el 1810 a esta parte, siempre están. Hay años, sí, que están más equilibradas, podemos decir, o menos dolorosas, como ahora, que es extremadamente cruel y dolorosa, ¿no? Y bueno, yo creo que no tenemos de otra que seguir insistiendo para que cada vez más personas puedan interpretar y despertar que esto no es porque te tocó ser pobre, naciste pobre, no es un destino, no, claro, sino que es parte también de la construcción social que hacemos de las cosas.
Mira, te voy a contar algo no que me pasó el otro día. Viste que hay un meme, no es un meme, en realidad es algo que pasó en realidad de esta pelea que tuvo Samid con Mauro Viale en su momento. ¿Te acordás que se agarraron a piñas en el estudio? Sí. ¿Por qué traigo esto? Porque esa pelea comienzan a las trompadas por la misma... por lo mismo que hablaba Belgrano hacía 200 años, que era esto de no exportemos cuero, un concepto que capaz hoy nos parece simple, pero más o menos porque se sigue discutiendo. No exportemos cuero porque si hacemos eso, lo que vamos a estar haciendo es exportar trabajo o puestos de trabajo. Vamos a agarrar los cueros, hagamos botas y exportemos las botas, así entra la guita acá. Era lo mismo que estaban discutiendo Samid y Mauro Viale antes de agarrarse a trompadas. Parece una locura, ¿no? Eso fue creo que fines de los 90 o principios de los 2000, no sé. Después de casi 200 años que se siga hablando de lo mismo y se siga discutiendo lo mismo. Exacto. Sí, por eso lo que decíamos, ¿no? Esa mirada de país, esa famosa, también estas palabras, ¿no? Que yo soy de mirar mucho esto de las palabras y, ¿no? También yo creo que en mi vida había escuchado que alguien, y sobre todo alguien con responsabilidad institucional, como puede ser un presidente, un ministro, hablara de mirada de país. Yo nunca me había preguntado eso. Claro. Jamás en mi vida ciudadana, cortita, chiquita, no importa, jamás me había preguntado, porque gran parte de mi vida personal trascendió en gobiernos militares, que yo llegué a pensar que así era. Claro. Era normal que haya milicos como presidentes. Sí. Esa era mi realidad de una parte de mi vida, ¿no? Y después esto de la democracia, que mucho sí, uno tenía la definición que aprende en la escuela, ¿no? Que te enseñan, la clásica de los griegos, ¿no? El gobierno del pueblo, pero eso no hacía ruido, no hacía sentido en mí. Claro. ¿Qué era esto del gobierno del pueblo? Tuve que andar mucho y crecer bastante, de edad también, para entender esto. Y digo, ¿no? Esta pequeña historia mía, personal, digo, ¿a cuántas personas tal vez le ha pasado esto o le está pasando? A mí me pasa al revés. A mí me pasó al revés. Yo nací en democracia, siempre viví en democracia y claro, en algún momento me empezó a hacer ruido esto de pero esto es normal, o la normalidad, y bueno, me di cuenta de que la normalidad del siglo XX mayoritariamente fue la dictadura, pero me pasó al revés que a vos. Exacto. Entonces, en esto que insistimos siempre, ¿no? Es como que también nos han llevado, por un montón de variables que en algún momento hemos hablado acá también, nos han llevado a que no haya conversaciones o cuestionamientos o preguntas, simplemente preguntas que una se hace que puede hacerse con otros, mejor que se hagan con otros, para que exista este feedback, este ida y vuelta. Me parece que hasta ahí nos han empujado, ¿no? Para poder también instalar estas cosas monstruosas o peligrosas, ¿no? De decir, contemos la memoria completa. Las mujeres que estaban embarazadas, que le robamos los niños y los cuidó y se apropiaron otras personas, gente que fue torturada, tirada desde un avión al mar, o sea, todo eso, bueno, no. Hay otra parte que también merece ser contada. Sí, pero hay otra. 5, 10, 20, igual es selectivo eso, es muy selectivo, porque vos fijate que este gobierno, por ejemplo, habla o pondera a la propiedad privada como algo por encima del ser humano, pero de la apropiación de bienes privados no hablan, de los bienes privados durante la dictadura, porque también fue una parte del plan ese. Apropiarse de los bienes de las personas que torturaban, secuestraban, desaparecían. Exactamente. Ahí no ponen el ojo, aunque levante la bandera de la libertad, de la libertad económica, ¿no? Y de la libertad de propiedad.
Es que ahí volvemos y por eso reflota con otros sentidos o con otra mirada también la teoría de los dos demonios, ¿no? Porque del programa económico que había detrás de toda esta aberración y de todas estas violaciones de derechos humanos, de eso nunca se habló. No. Y bueno, y es lo que de alguna manera están instalando nuevamente o quieren instalar nuevamente en algunos circuitos. Uh-huh. Vos sabés que encuentro en esto, yo no conocía que hay un colegio que depende directamente, un colegio secundario, uh-huh, que depende directamente del Ministerio de Defensa de la Nación. Yo desconocía ese dato. uh-huh. El colegio se llama Damaso Centeno y una de las egresadas de ese colegio es la vicepresidenta de la Nación. Okay. Es un colegio que fue creado en su momento para los hijos huérfanos de los militares. Por eso quedó esta ligazón, sí, digamos, con el Ministerio de Defensa. Sí. Bueno, después hubo otra gente en ese colegio. Por ejemplo, a ese colegio fue el hijo de Tati Almeida. Mira vos. O sea, ese mismo colegio tiene gente que sufrió en carne propia el terrorismo de Estado. Así que bueno, wow, me digo, ¿no? Como perlas que una va encontrando en todo esto. Y bueno, y en ese colegio se comenzaron a dar estos como talleres, como seminario, con el último año de la secundaria, el 6º año, donde 2 personas están abocadas a contar, entre muchas comillas, esta memoria completa, ¿no? Bastante tenebroso. Sí, sí. Por cierto. Sí, porque también, y como para cerrar, ¿no? La derecha tiene la capacidad de ponerle nombres a sus partidos políticos, a sus ideas y demás, un nombre capaz seductor y que te da un poco de bronca que se apropien de ciertos nombres, ¿no? Como por ejemplo la libertad avanza, uh-huh, porque la palabra libertad creo que es una de las palabras más hermosas que tenemos por su significado, pero lo usan con fines oscuros, ¿no? Y cuando hablas de la verdad completa, ¿quién puede estar en contra de la verdad completa? Nadie, si te pones a pensar objetivamente, pero lo que contiene es muy pesado. Y no es una verdad, es una mirada muy parcial. Uh-huh, uh-huh. Totalmente. Por eso decía esto, ¿no? Del popurrí, porque también en este clima futbolero que tenemos, que está buenísimo, que lo disfrutamos, ¿no? Sí, también. Sí, claro. Bueno, también leyendo algunas cosas por ahí, de que hay también unos rumores que están tirando por ahí los bots del gobierno diciendo que al peronismo no quiere que gane la elección, ¿no? Sí. Una falacia sí. De las que estamos acostumbrados, de estos, como bien lo nombra Víctor Hugo Morales, estos psicópatas, ¿no? Sí. Sí, además hay archivos, hay archivos de periodistas, no sé, o entre comillas, ¿no? Como dijo Sheinbaum, entre comillas, periodistas como Feynman diciendo que odia a Messi, que Messi no sé qué, que Messi no sé cuándo. Y, viste, esos archivos no se resisten, a menos que, como vos decís, aparezca el ejército de trolls instalando ciertas cosas. Yo no sé dónde sacaron que los cuca, los zurdos y todo lo que haga sombra prácticamente somos anti-Messi, porque no es no es para nada cierto. Yo recontrabanco a Messi en el juego principalmente y en su trayectoria como futbolista. Pero mira qué interesante, Pablo, esto que traes también, porque yo creo que cuando el pueblo realmente siente algo, no pide permiso. No, claro. Y lo comparo, mirá vos a dónde me voy, ¿eh? Ya sé que me puedo ir al pasto. Dale, no pasa nada.
acá en el partido de los otros días, con Egipto, todo el mundo salió. Sí. Todo el mundo salió con sus camisetas, con sus banderas, en sus motos, en sus autos. Bueno, acá en San Clemente, pero bueno, en toda la costa. La gente salió a abrazarse, a cantar, a juntarse, porque a veces se trata solo de estar ahí con tu cuerpo ahí paradito, paradita, saludando a algún conocido o gritando. Solo eso. Sí. Sí. ¿Te habrá durado? Eso, 2 horas. Los que no la pasamos mal. Porque yo la pasé tan mal que después no me podía mover demasiado, te soy sincero. No, bueno, claro. Pero digo esto de los permisos, ¿no? Sí, claro. Comparando esto, decir, el pueblo salió, o sea, la gente salió y sabe dónde juntarse en cada pueblo, en cada ciudad, y no pide permiso, y no necesita que alguien diga, che, chicos, vamos a tal lado. Claro. Y lo pienso también en la despedida histórica que tuvo Cristina Kirchner ese 9 de diciembre. Sí. ¿No? Con esa plaza épica. Ahí está. Con esa plaza épica que quedará en la memoria y en la historia de este pueblo, ¿no? Sí. De manera voluntaria. Sí. O sea, gente que no entraba más gente. O sea, no se podía entrar. Me desbloqueaste un recuerdo ahí con el día y con esta presidencia temporal de unas horas de, ¿cómo se llamaba? De Pinedo. Porque no la dejaron no la dejaron cumplir su mandato hasta la entrega del bastón. Exactamente. Y vos fijate cómo fue lo que pasó, o sea, lo que generaron. Sí. Insisto, y ahí no hubo un llamamiento, bueno, hay choripanes para todos, como siempre se baja el precio, ¿no? Entonces digo, también esto, verlo desde ahí, ¿no? Desde esos pequeños lugares de resiliencia y también y de esperanza que tenemos los pueblos, ¿no? Sí. De decir, bueno, lo hablaba con 2 chiquitos, 2 muy jovencitos, y le digo, y capaz que además de que fue hermoso el partido, le digo, estamos deseosos de festejar, necesitamos festejar en conjunto. Y sí, doña, me decía el pibito, ¿no? Con la malaria que hay, ¿no? O sea, también tenía una lectura de la realidad y que podemos hacer esa pausa y permitirnos el disfrute colectivo, ¿no? Creo que esas cosas son las que tenemos que también seguir atesorando y llenándonos de esa memoria positiva que tenemos como pueblo. Tal cual. San, muchas gracias por la columna de hoy y hablamos el viernes que viene, ¿te parece? Dale. Te mando un beso. Bueno, abrazote, Chau, Pablo. chau. Adiós.